Acerca de la iglesia, se nos dice que es la comunidad de creyentes que se reúnen para tributar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia viene del término griego eclesía, que significa llamado a la reunión, y también de Gaal, un término hebreo que significa congregación. La iglesia no es entonces la estructura, la iglesia son las personas, son los adoradores. Como dijo Juan capítulo 4, versículo 22, los que lo adoran en espíritu y en verdad. También el versículo 24 lo menciona así. La iglesia es llamada por Pablo como la iglesia del Señor y también la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 20, allí en el versículo 28, se exhorta a los creyentes a estar apercibidos porque hay lobos rapaces que van a querer dañar la iglesia, y menciona esa palabra, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Ahora, las raíces de la iglesia cristiana, desde Adán, ya se viene adorando. Luego viene su hijo sustituto, después de la muerte de Abel, Set. Viene luego el gran patriarca Noé, luego vienen estos hombres de fe, en el caso de Abraham, y ellos constituían la parte espiritual. Con su familia se encargaban de exponer la palabra de Dios. Y eran un modelo de cómo debería ser la iglesia, así como se comportaban como familia, invocando el nombre de Dios. Y luego cuando Abraham sale, a todo lugar donde llega, se nos dice que hace un altar invocando el verdadero nombre de Dios. Cuando ellos están en el desierto y pasan a través del desierto, Dios deseaba que obtuvieran una manera de adorar, una liturgia, porque los iba a salvaguardar de las cosas que iban a venir. Cuando los asentó en la tierra de Canaán, cuando ellos llegaron a estar allí en esa tierra prometida, luego la tierra de Palestina, deberían ser una luz para las naciones. Los puso en un lugar estratégico. Dios deseaba que los que se acercaran a ellos vieran cómo funcionaba su iglesia. Aunque no se le había dado el nombre como tal de iglesia, ellos tenían las verdades de un pueblo santo. Lastimosamente, este pueblo de Dios no cumplió con el cometido de Dios. La idea era que se cumpliera lo que dice Isaías 56, de que ese pueblo sería llamado casa de oración para todas las naciones. Y el que se allegara a ellos, la viuda, el huérfano, el extranjero, todos conocieran las bondades de Dios. Pero este pueblo se llenó de idolatría, se llenó de nacionalismo, de aislamiento, de orgullo, de exaltación propia. Y como dice la palabra, perdieron, ¿no?, el día de su visitación. No reconocieron el día de la visita del Señor. Dejaron de ser el pueblo escogido en el año 34. De esta manera, Dios escogió a otro pueblo es decir, el evangelio es predicado a todo el mundo. Escoge a un hombre que es llamado el apóstol de los gentiles, como lo fue el apóstol Pablo. Se cumple lo que dice Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio empezó allí en Jerusalén, Judea, luego se trasladó a Samaria hasta los confines de la tierra. Estos gentiles, que no eran considerados personas aptas para el reino de Dios, verdaderamente sí lo eran. Y esa fue la obra que debe ser y hacer la iglesia. Tenemos entonces al verdadero Israel, y eso lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Nos dice que ya no hay hombre ni mujer, ni siervo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro, sin importar la nacionalidad. Hay que exponer, hay que predicar las bondades de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Esa es la iglesia. Tenemos también que Pablo menciona en Romanos capítulo 9, también en Romanos capítulo 11, nos habla del injerto. Nos dice que así como un injerto en esa rama llega, se le pone una rama que no es allí de ese tronco,
Así está haciendo alusión a las otras naciones, que no eran parte, pero llegaron a ser parte, y ahora se nutren allí de esa raíz. Alabado sea el nombre del Señor por ello. Entonces, tenemos una iglesia universal, y esta iglesia universal la dejó nuestro Señor Jesucristo con el gran cometido. Mateo capítulo 28, versículo 19, y por tanto, y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Nos dice allí la palabra, anunciándoles las verdades, ¿no? De un Salvador crucificado, resucitado y que viene pronto. Mateo 28, 18 al 20, así lo menciono. Tenemos también algunas descripciones para la iglesia. La iglesia se le conoce como el cuerpo, también como el templo, la novia, la iglesia de arriba, la familia. Son términos que se le dan a la iglesia, donde hay coinonía, donde hay unión, donde hay amor. Un cuerpo. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función diferente, así como cada miembro del cuerpo tiene funciones diferentes. Pero recordemos que la cabeza es nuestro Señor y todos nos necesitamos los unos a otros. Pero ese término de la gran familia de Dios, esa es también la iglesia. Según Santiago, nos llama hermanos, por eso nos llamamos hermanos en esta congregación de fe. Y la iglesia es como un hospital. Allí todos estamos enfermos y estamos deseosos de alcanzar el reino de los cielos. Es el medio. Dice la inspiración, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Fue instituida para servir y su propósito es anunciar también el evangelio de Dios. La iglesia también es la columna y baluarte de la verdad y también estamos en una iglesia militante. Es la iglesia que camina, la iglesia que tiene dificultades, la iglesia que predica, la iglesia militante, pero no la iglesia triunfante. Esta iglesia ha de ser la iglesia triunfante cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y esto mortal se vuelve en inmortalidad. Pero mientras tanto seguimos avanzando, ¿no? No que sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya, pero prosigo, dice el apóstol San Pablo. Entonces, también hay un concepto de la iglesia visible y de la iglesia invisible. La iglesia visible es el pueblo organizado para el servicio, que cumple la gran comisión, pero también hay otra iglesia invisible. Es la iglesia, los que reconocen a Dios en cualquier parte del mundo. Quizás no se les ha dado la oportunidad de conocer la verdad, se la ha predicado, pero la verdad que está en su corazón, la ley de su corazón, testifica de que han nacido de nuevo. En algún momento llegarán a ser parte de la iglesia visible. Por tanto, hay que anunciar el evangelio a todo el mundo. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Hay algunos que lo único que han conocido es esa ley que está escrita en su corazón. Y ese es el nuevo pacto. Entonces tenemos una gran labor de anunciar el evangelio a todo el mundo, para que aquella iglesia invisible, un día no muy lejano, se cumpla lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 16, donde habrá un pastor y también un rebaño. También la iglesia debe establecerse con orden. 1 Corintios 14, 40 nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Y para ser parte de la iglesia, generalmente es mediante la feligresía. Las personas aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, aceptan la palabra de Dios y son bautizados en el nombre de Jesús, reconociendo sus pecados y también reconociendo la gracia que hay a través de él. También se reconoce el sacerdocio de todos los creyentes. Creemos que podemos orar, tenemos acceso a la gracia de Dios, leer la Biblia, y el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Aunque hay hombres de experiencia, el único que nos puede salvar es Dios. Eso es lo que creemos, porque Él es la roca, ¿no? Y Él lo dijo en San Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está fundamentada sobre Cristo Jesús. Ahora también debemos ser leales al Estado. No enseñamos que hay desigualdad o que no debemos respetar. Romanos capítulo 13 nos dice así.
Y también nos dice la palabra, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, como cristianos hemos de cumplir nuestras obligaciones ante el gobierno, los impuestos, lo que dispongan, pero se va a llegar un momento que si se ponen por encima del mandato divino, Hechos 5:29 nos dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Somos ciudadanos de este mundo y debemos acatar, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20, de donde también esperamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el énfasis del cristiano no es andar en sedición, no es andar en insurrecciones, sino que sus pies deben estar prestos para levantar la voz del evangelio de paz. Claro está que hemos de levantar nuestra voz contra las injusticias, pero lo debemos hacer unidos a Dios y a su palabra. Ahora en la iglesia también hay oficiales, y eso lo menciona la Biblia, como los diáconos, en Hechos capítulo 6, los ancianos, nos dice el libro de Tito, las diaconisas, Romanos capítulo 16, todo para darle orden a la iglesia. Pero recordemos que la gran cabeza, el gran director es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia bien llevada puede hacer mucho bien. Entonces recordemos que la iglesia fue instituida para servir. Que nada ni nadie nos quite ese privilegio de servir. Y eso es lo que debemos de hacer, pregonar a todo el mundo que Cristo Jesús viene pronto. ¿Y tú, mi amigo, perteneces a una iglesia? En la iglesia está la salvación. Dios te bendiga grandemente.